A ver, no existen unas únicas condiciones. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es enorme y hay distritos en fase 3, distritos en fase 4, distritos en fase 5. Donde haya condiciones epidemiológicas, sanitarias, para que los estudiantes puedan ir volviendo paulatinamente, eso ya se está discutiendo. De hecho, el Frente Unidad Docente, nosotros lo hemos planteado en reuniones de delegados, el Frente Unidad Docente hace más de un mes que está discutiendo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires el protocolo de retorno a las aulas, que es un retorno paulatino y que tiene una cantidad de condiciones que deben cumplirse. Si vos me preguntás claramente por el conurbano bonaerense, si me preguntás por Moreno, evidentemente no hay condiciones, porque hay un alto nivel de circulación del virus y porque nosotros tenemos las escuelas llenas de personas, ¿sí? Y si lo que hay que evitar y lo que hay que garantizar es un aislamiento controlado, y vos tenés escuelas, y no exagero, de 600, 700, 800, 1000, 1200 estudiantes, más el personal docente y auxiliar, evidentemente no hay condiciones. Eso no significa que no hay que discutir cuál es ese protocolo que hay que utilizar, y en eso nosotros lo tenemos muy avanzado, porque además en muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires se constituyeron los comités mixtos. Moreno tiene un comité mixto hace más de 2 años, por lo tanto confiamos en la acción que vamos a llevar adelante para que todo sea lo más seguro posible, no solamente porque por los trabajadores de la educación, por los trabajadores de la educación, por las familias y por los pibes. Entonces, cuando sea el momento, lo vamos a ir discutiendo. En ese sentido está avanzado el debate con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para tener que discutir, porque para todo hay que capacitarse. Tuvimos que comprender cómo era la enseñanza a distancia. Tuvimos que ver cómo era un servicio alimentario con otras características, cómo era habitar la escuela en un contexto de pandemia. Todo eso lo fuimos haciendo. También vamos a poder discutir esto y seguramente cuando haya condiciones, y lo diga el Ministerio de Salud, porque acá el que tiene que hablar respecto de la situación de la pandemia no es educación, ni siquiera los sindicatos docentes o el gobierno de la provincia de Buenos Aires en soledad o la Dirección General de Escuelas, sino el Ministerio de Salud. De hecho, todas las acciones que se han tomado adelante han sido sobre la base de las recomendaciones del Ministerio de Salud. En este caso será Goyán quien diga qué condiciones hay a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la composición salarial. Y respecto de lo salarial, bueno, hemos sido convocados a Comisión Técnica Salarial, así que próximamente tendremos información respecto de la propuesta del gobierno. Ha cerrado el acuerdo paritario a los estatales, así que entendemos que es inminente que haya una propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes. Mariana, por último, sigue el conflicto en torno al edificio de la secundaria número 37. Digo, bueno, hay obras paralizadas desde hace muchísimos años, Moreno, la primaria 57, la secundaria 36, corregime si me equivoco, que era de Bon Giovanni, y muchas más, digo, que necesitan, a ver, no reparaciones menores, sino intervención fuerte por parte del Estado. La postura de SUTEBA respecto al conflicto en torno al edificio de la 37, ¿cuál es? No, nosotros desde el inicio acompañamos a la comunidad de la secundaria 37 y apoyamos que ocupen ese edificio, porque esto además había sido discutido en UEGD, había sido discutido en el marco del comité. Lo que últimamente sucedió, y además hay una comunidad movilizada, y recordemos que el origen del pedido del edificio para la secundaria 37 tenía que ver con una escuela inhabitable, que era la escuela 37 que funciona en la primaria 24. Después de la explosión de la escuela 49, ese edificio mejoró sus condiciones, pero quedó pendiente la resolución definitiva para la comunidad de la secundaria 37. En el medio está la Universidad Nacional de Moreno, donde, bueno, la Dirección General de Escuela no tiene injerencia y donde los ámbitos en los que nosotros discutimos tampoco tenemos injerencia, tampoco lo tiene la comunidad de la secundaria 37. O sea, es un conflicto particular porque interviene una universidad nacional que tiene autonomía para definir. Y por lo tanto, son muchos los actores allí. Lo último que conocimos fue un comunicado de la universidad planteando toda una secuencia donde de alguna manera hay una especie de, pero no es oficial, nosotros no lo conocemos como algo oficial, una especie de solución salomónica donde, bueno,
la universidad ocuparía un espacio transitoriamente, la secundaria ocuparía la escuela transitoriamente y se construiría un nuevo edificio. Bueno, ojalá esto sea así, me parece que es importante que se sienten todas las partes para que haya no solamente una definición, sino un acuerdo concreto que tenga plazos, que tenga un horizonte, y creo que, bueno, eso podrá avanzar. Como vos bien decías, bueno, la secundaria 36 está avanzando y mucho, tenemos las fotos, esa escuela se destrabó, pero nos quedan pendientes la secundaria 32, la primaria 57, la secundaria 6, las aulas de la primaria 48, hay muchas obras todavía pendientes, algunas cosas van avanzando. Hoy conocimos que ya salió el pliego de licitación para el Jardín 934, que necesita reposición de edificio. Digamos que la pandemia no ayudó para la resolución de ningún conflicto, pero nosotros esperamos y actuamos en consecuencia que esto vaya caminando. ¿Cómo? Tuvimos reunión de UEGD, ahí se pudieron definir una cantidad de cuestiones, porque en esto que me preguntaba respecto de la pandemia, digo un dato. En Moreno hacen falta 476 aulas, más. ¿De todos los para niveles? Atender, ¿De todos los niveles? Sí, fundamentalmente primaria y secundaria. Para atender 10.000 pibes que están sin vacante, ¿sí? Que están detectados y contabilizados a través de la tarea que hacen, la tarea enorme que hacen los equipos directivos y junto con los inspectores. Tenemos 197 maestros de apoyo. Quiere decir que en donde hay 197 maestros de apoyo, hay años donde hay más de 40 pibes. Bien, por lo tanto habría que desdoblar, por eso se necesitan esas aulas. Eso te muestra el hacinamiento, eso te muestra la dificultad para el retorno a las aulas. ¿Dónde lo estamos discutiendo? En la UEGD y en la reunión de comité que tuvimos esta semana. El lunes tuvimos 3 horas y media de reunión de comité, también tratamos lo de la secundaria 37, es decir, permanentemente estamos siguiendo que aparezcan estas respuestas, y también hemos tenido reunión con el director de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, donde le pudimos plantear como SUTEBA las necesidades del distrito. Así que en ese sentido vamos a seguir accionando para que aparezcan las respuestas que necesitamos y para que cuando efectivamente los pibes puedan volver a la escuela, la encuentren en condiciones.